Te está meando. Sí. Acá, Marco, te paso la siguiente línea con él, ¿sí? Ahí. Atende, por favor, Marcos. Pipa querido, tranquilo. Estamos trabajando. Ese es para que los haters se sientan más felices. Después vos vas a volver y vas a marcar todos los goles. Tranquilo. Estamos trabajando. Tranquilo, Pipa. Recuperate bien nomás. Isabel, luego. La T y la M siempre. Por eso tengo que hablar la música ya. ¿Qué? ¿Qué digo? Es un montón, A ver, Llega la clausura Benedito, dice. me siento feliz, no responsable, dice Fede. O por Marcos. La T y la M, la- todo a ti y Marcos, viejo. No. Ah. Che, a ver, Olimpia tiene 3 nueves. Benedetto no va a jugar un mes. Sí. Prato viene también arrastrando molestias largas en la rodilla. Y está Hugo Adrián Benítez. Quedan 8 días de mercado. ¿Ustedes buscan un 9? Yo de entrada le respondo, para mí sería una locura. No Para mí tendría también. sentido porque no creo que Benedetto esté ganando sueldo mínimo. ¿Traerías No, un muchísimo. 9 para jugar un mes? ¿Para que juegue un mes y medio? No. Tenés a Es- Adrián Benítez. Tenés 9. Es que, escuchame un ratito. ¿Qué hay este mes? Yo no pongo la mano en el fuego ya por nadie. Y está bien. Porque es una lesión crónica. ¿Por qué Cerro sigue buscando defensor zurdo, por ejemplo? Porque Luciati tiene lesión crónica. Después pongámonos a discutir porque traes un jugador a sabiendas que tiene una lesión así. Es fuerte, ¿eh? Es fuerte. Es fuerte realmente y qué lástima que... ¿Ustedes creen que Olimpia está bien cubierto en cuanto a delanteros ahora mismo? Y tiene a Hugo Adrián. ¿Sabes lo que a mí me preocupa de ¿Qué Hugo te Adrián preocupa? Benítez? Que en cada partido recibe una molestación. Va a La llegar un calentura de punto- Adrián. Hugo Adrián Benítez es un jugador calentón, Temperamental. temperamental, entonces cuando... ¿Qué va a pasar cuando llegue al tope de tarjetas amarillas? O que se sí coma una hay roja. O que se coma una roja. A eso es lo que yo voy. Está Prato. ¿Cómo molestias todavía? Tenemos algún juvenil que pueda cubrir ese 9. Y Hugo Adrián Benítez. ¿Cómo se hermano. llamaba el...? No, pero yo te estoy diciendo de la reserva. Almeida va a ser. No, No, hay, no, Almeida no. no hay ningún 9 de Olimpia que había subido a primera el año pasado. Un 9. Probaste a Aaron Páez, probaste a Aaron Alan Páez. Wilk. Ah, cierto. Él era el... Es un problema realmente para Olimpia. Sí. Es un problema porque estás hablando de que traes literalmente a Benedetto para que te haga los goles y a ¿Y? Benedetto ni siquiera, si bien todavía no marcó, un mes, probablemente. Porque no te olvides que eran 2 semanas. De 2 semanas Sí, pasó a un mes. Hasta se decía, che, seguramente puede llegar al clásico. Ahora no solamente no llega al clásico, sino que no va a estar un mes. ¿Y es un mes contando a partir de ahora o es un mes contando ya los 10 días de baja? Es un mes de ahora. Un mes, estás hablando de literalmente, estamos en la fecha 4. Sí. Un mes es que se pierde lo que resta de la rueda prácticamente. Prácticamente, sí. Porque hay, bueno... Fecha 9. Me estoy yendo, Son un, poco, como... me estoy yendo un poquito al carajo. 4 o 5 fechas. Pero bueno, partí del punto que ya no jugó un partido. Cierto. Se va a perder otros 4 o 5. O sea, prácticamente el 30% del campeonato ya es. Sí. En la fecha 8 Y más o menos después, ponerle que tiene vuelve. y después tiene que volver, tiene Y que agarrar ritmo adaptarse otra vez. y adaptarse. Qué bien te vendría Es un Barça jugar ahora un mismo. problemón el que tiene Olimpia, porque mira, Olimpia no tiene solamente lesionado al 9, tiene lesionado al arquero, tiene lesionado los centrales, o sea, es un problema grande. Es un problema grande que Olimpia justamente, no sé si ayer se estaba informando que hoy se levanta 2 inhibiciones de Olimpia. Pero, eso ya te Pero son permite 4. fichar- No, Son 4 tus inhibiciones. Ah, No y son tenés 2. que levantar las 4 para poder Claro. contratar. Obvio. Claro. No tenés opción. La opción era que en Barça Hook le mandaste a Godoy Cruz. No, pero no, lo vendiste. Lo vendiste. Lo vendiste. Perdón, Es lo venta. despachaste a Godoy Cruz. Y nada. Prueba con Pide, hermano. Prueba con Pide. Prueba con Le jugadores funcionó de con, la cantera. con Hugo Adrián. Hay que ver qué tiene Olimpia en la galera. ¿Cuál va a ser un jugador que se pueda sacar? Qué ridículo que son. ¿Qué pero qué decís? ¿Qué Más pasa? seguí, no, no es así eso. Seguí. ¿Qué decía Marcos? No se puede continuar con este muñeco a mi lado. No. No, es un mal educado. Déjame hablar, boludo. No, y estos son los mal educados. No.
No, que hay que ver que tiene Olimpia. O sea, lo que le queda es ver en las inferiores a qué jugador puede alzar. Espera, tiene que darle inferiores sí o sí. O sea, no. Y el tema es que son 4 no, inhibiciones. no, a lo que no te habló otra vez jugadores, Sí. sino de cambiar el esquema. Y sí. Probó a Derli de falso 9 la otra vez, ¿eh? Sí. Sí, y que no rindió. Con Hugo Fernández. Que no rindió. Abreu no es 9 tampoco. No. Abreu es volante creativo. Sí. Qué bueno. Reyes al rescate debería ser otra vez. Prácticamente. O sea, Olimpia fue campeón sin 9 el año Sin pasado. 9. Sí. Cierto. Y ahora, y sobre todo es otro punto, ¿cómo vuelve Prato? Prato no hizo la pretemporada, muchachos. Prato no juega un partido oficial desde noviembre. Sí. Estamos a mediados de febrero. ¿Eh? Mucho tiempo. ¿Qué pasa? ¿Quién? Ronnie Reyes está tirando. No. Ese es el oso. Ese es el oso Prato. Ah, y este es... Ese es Ronnie Redes. Este- Es que es un problema para Olimpia. Sinceramente. Recuerden. Próximo fin de semana. Próximo. Vos decís que... A la Hacete pucha. cargo. Vos decís que Prato juega el clásico y mete gol. Sí. Y festeja de vuelta como festejó en la olla. Ese. Es que me tiene... Pero espera, Coque, boludo. Vuelve después de estar prácticamente inactivo Sí. en el clásico. Sí. ¿Crees que va a meter un gol? Claro. Y va a festejar. Sí. Porque que vos metés gol y no festejas, ¿vio? No, Ni... qué tipo agraciado que soy yo. ¡Ey! Qué loco este yogur de ajo, boludo. Sí, ¿Qué te pasa? Obvio. Es que me está preguntando por cosas estúpidas, No, Marco. no, que mete pero- gol y festeja. Que va a meter gol y va a decir... No, no te va a faltar respeto. Está bien. Hubiera pegado que le falta de respeto. Yo voy a estar muy feliz. Marcos SP dice, nada que ver. Si Palermo lo hizo, ¿por qué Prato no? No entiendo. Que Prato también llevó... ¿Cómo te digo? El famoso clásico del muletazo de Palermo en el 2000, se había roto los ligamentos, volvió, hizo el gol. O sea, se refiere a que si Palermo pudo, ¿por qué no Prato? 500 entradas tiene previsto darle Olimpia a Cerro Porteño para el Superclásico. Sí. 200 millones de guaraníes la multa Olimpia va a pagar. Sí. En aquel clásico, donde pagó la multa de 50 millones, le había dado toda gradería norte a Cerro. Y la preferencia es, o sea, 8.000 localidades. Ahora para mí le va a la dar preferencia es... 500. Para No. preferencia es... Me parece genial. Es una tocada de culo. ¿Por qué? Te metes el dedo. No seas eso, Y es para meterte el dedo para romperte la bola, nomás. Porque ay, mi deudita, miau, miau, ay, mi deudita, miau, miau, pero para recaudar no están, pero para levantar inhibiciones tampoco, o sea, ¿qué es lo que quieren? Quieren ¿Y Cerro Pío cuántas deudas tiene? Quieren maximizar su gasto y poder liberar su deuda. Nosotros podemos fichar, hermano, hasta nuevo aviso. Podemos, pero Yo te iba a decir algo, Tranquilos. que Olimpia y Cerro se estén careteando Deuda. quién debe más, quién debe menos. Sí, pero es para romper la bola nomás ya es para picantear nomás ya el dar 500 entradas, porque tranquilamente se pueden dar las que son las que deberían de ser. Es que las Y que no es comerse que no la deuda. existen las que Que no va a deberían de ser, no existir. existe. O sea, las que deberían ser son el 50% de las entradas. Sí. Olimpia va a pagar. Y si voy a pagar una multa, Claro. y además le salió bien a Olimpia la otra vez. Sí. O sea, para pagar Pagó la tiene multa pagar deuda, y ganó no, 3-0 el Ganó clásico. 3-0, sí. Bueno, vas a comparar pero $800.000 con $200 Franco, vámonos. Y no, pero hay que hacer motosierra solamente en Olimpia, algo así tienen que inventar. ¿Cómo? ¿Motosierra? Y motosierra, minimizar los gastos y maximizar las ganancias, pero evidentemente prefieren pagar 200 millones vos a- le estás dando a regi- clases financieras a Coto Nogués. No, yo vi tres Qué videos. fuerte, vi ¿eh? tres Qué videos de fuerte, Javier güey. Milei y la motosierra es muy importante. 4. El reglamento de la PF, ¿para qué está? Para pasarse por el culo así. Si vamos para deuda nomás. Facilísimo, APF, ¿vos crees que yo haga tal cosa? Dale, toma platita, ya está. Tu reglamento, me paso por el ojete. Me chupa un huevo. Che, ¿por qué viniste Pues tan- estoy enojado. enojado. hermano. Nos van a banear de todos lados por tu Sí, filosofía, boludo. loco. Porque se pasa el reglamento de la PF por donde quieren y no está bueno, Pero no seas grosero, nomás yo te digo. Perdón, Está perdón, perfecto perdón. que vos Tranquilo, estés de acuerdo. Pero para mí está bien. ¿Qué está bien? Nelson no Que Olimpia frontea haga por eso, el- es folclore. Folclore. Cagar. No, una cosa era pagar una deuda de 50 palos. Sí. Porque APF, imagínate, APF cuadruplicó Sí. la sanción.
Era Para que ya 50 no nomás, ocurra. ahora ya son 200. 200 palos, mucha guita, ¿eh? Claro. Para Olimpia, para Cerro no, ¿verdad? Por eso siguen Y pagando. no, o sea, No, pues Cerro no va a pagar si Cerro de Loca en su estadio, amigo. Y por eso. ¿Entendés? Olimpia hizo una interpretación del reglamento donde dice, espera, hermano, este reglamento no me ampara a mí porque yo no tengo estadio ahora se mismo. saca la recaudación, la multa y listo. ¿Es así? Pero van a subir los precios para poder... Sí. No, obvio. O sea, Equiparar. Equiparar. pero ¿cuánto recaudo limpia en un clásico? Va a depender mucho del partido el fin de semana. No importa. El No, clásico siempre ¿cómo está que lleno. no va a importar? ¿cómo no va a Está importar? lleno los clásicos. ¿Cómo que- Te puedo asegurar que los últimos 5 clásicos ni uno tuvo lleno. En el último clásico, Olimpia, puntero del campeonato, llevó muchísima gente. Creo que hubo 30.000 personas en el clásico. Sí. Por ahí. Con los 8.000 de Cerro también. Sí. No se llenan, ni los clásicos se llenan en el fútbol. No, y depende de cómo llegan los dos. Pero sí el partido más convocante. Eso sí. De que se llene, no. Sí, nivel club, sí, evidentemente. Selección es otra cosa. Ahora viene River y Talleres. Eso Sí. van a llenar. ¿Qué va a pasar ahí? Qué raro, ¿verdad? Le van a jugar fútbol. De Arabia Saudita a Asunción. Y está bien. Y- Una de las Supercopa, una de las 300 copas que inventó el... Franco, mi papá dejó de ver el Chiquita programa mía. desde que volviste. Andata de 40, pedazo de hermoso. Bien. Quédate con la última parte, bro. Le quiero decir a tu papá, ¿Eh? No, pero te dijo Hubiera pedazo de usado hermoso. forro. No, ridículo. no. No, pero... ¿Qué cara? Es muy difícil. Se fue todo. Es muy difícil sostener el programa así. Franco quiere parecerse a Soñora y es señora. Libertad da gratis sus entradas. Nelson no sabe cómo son los precios. Dice. Yo tengo que admitir que me fui a un partido de Libertad. Gratis. Yo pagué, imagínate. Marco, te está yendo al pato, boludo. ¿Por qué, pero? ¿Qué sí, amigo? Me fui a un partido de Libertad gratis cuando era pibe. Pero, ¿por qué te en la escuela, claro, en la escuela O sea, de fútbol. Ese famoso tipo que te acarrea. En la y te escuela de lleva. fútbol, sí, nos llenamos 3 buses, boludo. Pues porque te regalaron entrada. Yo me fui. Yo también- Al de Libertad Botafogo era. Y está bien, Libertad no pasa nada. Botafogo. No, pero hace años te estoy hablando, 2016, algo así, pues. Yo me fui a un partido de Libertad el año antepasado. Y yo pagué, que es diferente. Pero yo pagué para ver la Libertad. Yo pagué para ver la Libertad. Hubiera entrado con uniforme rojo. ¿Cómo que repollero, muchachos? Yo Nada que estuve ver. en un partido histórico del Guma. ¿De quién? Del Guma. Del Guma. A mí no me contaron, yo viví. Bien. Libertad Boca, Libertadores 2007. Defensor del Chaco. Riquelme desgarrado, cómo jugó ese día. Yo me fui a ver a alguien mejor. ¿A quién? Libertad Sol. Fue un ambiente muy loco, porque había un jugador muy querido por la hinchada de Libertad jugando en Sol. Inclusive la gradería tenía su apellido. ¿Quién? Y la gente de Libertad le aplaudía todo al jugador de Sol. Y fueron una cosa muy loca. Y estaba Malala ahí en el estadio. ¡Eh! Y su hijo estaba jugando. Y mi amigo Bruno, que jugó en Sol y jugó un partido de Copa Paraguay contra Libertad, que era su club. Y fue una cosa muy extraña porque la gente le quiere mucho a los Olites en Libertad. Hay una gradería luego por el abuelo de mi socio. Y se fue y jugó contra Libertad. Mi socio. Y yo me fui a verla a mi socio, la verdad. Me fui a ver la Libertad. Me fui a ver la Sol. Pero regaló un gol. Regaló un gol. Bloque Pasión Guma. No, tampoco serio. Pero no sé, no había más. Y me acuerdo que me quería comprar y tuve que entrar tarde porque ya no había más. ¿Cómo se llama ese que se usa para la rifa, eso? No había más boletita. No había más boleta. ¿De qué? Y se vendía la entrada, pero te daban tu coso físico y no podía entrar. Porque se había agotado. Y tuvieron que ir a buscarlo. Otro lado está de volver. Y ahí recién pude comprar. Está muy cerca de llegar a un acuerdo Libertad con Nicolás Lodeiro. Ex Boca. Conversaciones avanzadas. MLS, veo. El mismo. Creo que él llegó a ser uno de los mejores jugadores de la MLS en algún momento. Se podría llegar a concretar la operación y Libertad traer otro uruguayo. Esto Buen lo cuenta jugador. Chipi Vera. Buen jugador Lodeiro, ex Boca, la hizo muy bien en la MLS. Si mal no recuerdo, tuvo cartas en FIFA Ultimate Team muy buenas. Y de verdad, creo que fue Team of the Season en la MLS y todo. No, tremendo lo de Libertad. Hay que decir que está haciendo un mercado de pases excelente. O sea, muchos estaban diciendo que Libertad no iba a reforzar, ahora está reforzando. Trajo a Pero, un... pero estás hablando como si fuera que estás sacando pecho. Sí. Ustedes decían que...
Muchos decían que... ¿Cómo que sacás pecho? Siento, Ay. siento que sos Carlos Jovine, No. directivo no. del Pumas, sacando pecho. No, digo nomás que muchos no se esperaban que Libertad haga este tipo de contrataciones que son muy buenas. Por ejemplo, lo de Tomás Gutiérrez, lo de Martín Cáceres, ahora lo de Lodeiro. Está súper bien con el plantel excelente que tiene Libertad. Va a estar muy bueno. Lodeiro fue compañero de, si no estoy equivocado, él jugó mucho tiempo en el Seattle Sounders y fue compañero de Aedo. Si no estoy equivocado, creo que ya van a levantar una copa juntos con Aedo. Si no Puede estoy ser. equivocado. Es lo que yo recuerdo, mis recuerdos de Lodeiro, más allá de lo que hizo en Boca, ¿verdad? En Boca también estuvo un buen tiempo. Puede, o sea, si Libertad trae a Cáceres, bueno, ya trajo a Ya Cáceres, trajo, ¿verdad? sí. Y cierra Lodeiro, el Mundialista plantel, los dos, ¿verdad? el plantel que le queda a Libertad es para mínimo octavo de final de Copa Libertadores. Sí, Libertad jerárquico. tiene Sin- 4 sin- mundialistas. Libertad ahora mismo tiene 4 jugadores mundialistas. Sí. Roque, Tacuara, Tacuara, Martín y Cáceres. Tomás Gutiérrez. No, No, Tomás. no. ¿Cómo que si eres eso? Perdón, algo de Venezuela, perdón. Tiene menos años que... Bueno, Venezuela nunca fue mundial. perdón, me olvidé Creo que que era Lodeiro fue Venezuela. al Mundial 2014, si no estoy equivocado. Me estoy tirando cualquier fruta. A ver. ¿Lodeiro fue al Mundial o no? Lodeiro es campeón de la Copa América del 2011. ¿eh? Claro. ¿Cómo que Marco Marco Repollero? Repollero? ¿Qué onda, pio? Jugó el Mundial 2010, dice. ¿A jugó, pio? Sí. Acá está la casa. 2010. Jugó en el Mundial 2010, jugó el Mundial 2014. Epa, 2 mundiales tiene. 4. Tiene Martín Mundialistas. Cáceres. Martín. Sí. Cerro, ¿cuántos mundialistas tiene ahora mismo? Ninguno. No, creo. El único que tiene mundialista es Libertad. Libertad. Imagínate. Pero claro, si solo mundialista en actividad solamente ya quedan 3. De Sudáfrica. No. De Paraguay. O sea, a partir de yo ese digo general, punto. en general, hay- No, pero solamente quedan 3 de nuestra generación. Sí. Pájaro, Tacuara y Roque. Ujú. Pájaro que fue al Rubio. Bueno, Royo tiene otro mundialista, papá. Imagínate. Olvídate. Qué locura, Rubio Ñu. Datos. ¿Ya no funciona el WhatsApp? Preguntaron muchachos. Lodeiro es más chico. What the fuck. Lodeiro tiene cumple 35. 36 en marzo. Más Sí. chico, dice. Y más Ah, chico respecto Pero el a... próximo mes, Pero es más chico respecto a Martín Cáceres. Martín Cáceres tiene 37. 37, 36 años. Franco, andate, pedazo de churro. Vamos que Lodeiro- vamos, Gumarelo de mi vida, dice Marci. Repollo de mi vida, Club del Pueblo, dice el Decano 3. ¿Te gusta la nueva camiseta de Olimpia, Sí. Coque? Sí. La uruguaya. Es preciosa. Es muy linda. Decime 5 uruguayos que hayan marcado la historia del Club Olimpia. Almeida, Cubilla, tenés Miguel Ángel Piazza, Orteman. Te puedo decir... Decile. ¿Quién? Decí. ¿Qué? Decí. ¿Mm? ¿Querés decir? ¿Eh? ¿Querés decir? ¿Qué? El de la gente, el de los socios. Ale. ¿Silva? ¿Te parece que marcó una época Sí. Olimpia? Pero Obvio. si dice, Se viene pero si Silva, dice se viene Ale Silva Silva. antes que Almeida, hay que dejar de ver fútbol. Sí. No, pero dijo primerito Almeida. Yo dije Almeida. Sí. No. Sí. Luis Cubilla Sí. te faltó entonces. Y Cubilla Luis llega. Cubilla. 4 no me dijiste. 4 dije. Sí, y le faltaba uno y Faltaba ahí dijo Ale Silva. Él. ¿Por qué sos malo? ¿Por qué le querés buscar la quinta pata al gato? No. Pues se fue de tu club. Salgueiro. Formidable. Saleiro también. Formidable. Che, hoy viniste diciendo muchísimas boludeces, ¿eh? Un día, Hoy un día estoy- cualquiera en tu vida, ¿eh? Hoy estoy sobrepasado. Pero espera, ¿por qué? No, y desde que empezó. Audios. Imagínate lo desesperado que está el club de Nelson. Que tiene que mandar 3 buses a buscar chicos de la Liga Tobateña de Fútbol. Tobateña, mi idiota. Está acá ahí nomás, no está a ti. Ojo, tengo un juego. ¡Uy, uy, uy! El que yo quería jugar ayer. ¿Cuál? Y fueron malos conmigo. A mí, Rafa me propone este juego, pero yo voy a cambiar un poquitito. Vamos a ser el mejor de 2. O sea, en el partido de ida, el Coque versus Marcos, ganó Coque 1-0. Sí. Ajá. El mejor de 3 va a ser. Si gana hoy Coque, Coque ya es finalista. Sí. Ok. Ya. Porque el Nelson versus Franco está 1-0 parcialmente a mi favor. Sí. ¿Está bien? Y el Marco versus... Versus Seth, está 1-0 ¿Yo? a tu favor. Claro.
Así que te quiero pedir, mi querido Dam, cámara compartida para Coque y para Marcos. Rafa me pasó este juego, me gustó, pero le voy a agregar algo más para que no sea tan complicado específicamente. Ok. Es sobre el fútbol paraguayo. Ok. Así que, muchachos, ustedes están empapados. Ujú. Bueno. El juego de hoy consiste en el que el primero que no dice un nombre o repite un nombre pierde. Ya lo hemos jugado muchas veces, muchachos. Sí. De memoria sabemos eso. Sí, sí, sí. sí. Exactamente. Jaque en modo 1. ¿Quién empieza? Dale. ¿Yo? Yo empiezo. ¿Cómo empiezo yo? Bueno. Pasa que yo justo hiciste fuera del cuadro. Perdón. Dale. Ok, perfecto. Arranca Marcos. Ok. El juego consiste en nombrar uruguayos en el fútbol paraguayo. Facilísimo. Empieza Marcos. Martín Cáceres. Juan Manuel Saleiro. Ale Silva. Martín Silva. Orteman. Miguel Ángel Piazza. Almeida. Robert Ergas. Cubilla. Cubilla no fue jugador. A jugador tiene que ser. Sí, pero... Le doy que siga. Cubillas, dirigió, está bien. Entra técnico también. Entra de técnico. Si no, termina demasiado rápido. Siempre que pierde, dale, seguí. Técnico también entra. Epa. No, va a tirar una, sí o sí. 5. Hernán Rodrigo López. El Rayo. ¿Qué rayo? ¿Qué rayo? El que jugó en Cerro, papá. ¿Qué rayo? Chao. No es guau. El que dio doping positivo. Sí. O Rayo Mateos. Ese güey mató a un calvo brasilero. Perdón. No. No es con González, boludo. Espera. ¿Quién? González, no es Rayo No es con González. González. Esperana, ¿El Rayo papá. quién? Papá, Pereira, como dije, mi rey. El Pereira, el jugador de Cerro. Palito. Palito Pereira. Pereira. Y bueno, y Palito Pereira con uruguayo. ¿Ustedes cómo se fueron? Dije, me equivoqué con un rayo, pero dije igual. Ahora dije Pereira. Martín Pereira. Martín. Pero Pereira. Pereira. Sí, boludo. Pereira, boludo. Dije bien, go. Martín. Pereira, dije, boludo. Palito Pereira. Álvaro se llama. Álvaro Pereira. Pereira. Yo te voy a jugar. No, Pereira. Dije Pereira. Marco Morfeo. No. Espera un ratito. Gabinete de crisis. Pereira. Espera, que te mandaste la cagada de tu vida. Me volví a gritar y ya no tener problema, boludo. Cagame serio? a trompada, No, pero Mateo dale, es uruguayo dale. en tus libros. Va a definir el soberano chat. El chat va a poner sí o no si es que se le computa. El Rayo Pereira. No, Rayo Pereira no. Que al final dijo Pereira, porque también dijo Martín Pereira. Un saludo al vicepresidente de Cerro Porteño. Está bien. ¿Sí o no, chat? Ustedes deciden si es que sigue el desafío. No, sí, no. Marcos, pasá por recursos humanos. Hijo de... No, bueno, yo no paso a lavar las papas. No. No dice el chat. Bueno, 2 a Marcos, 0. te quiero pedir disculpas por el grito, pero has perdido. He perdido, me retiro. 2-0, sos finalista, te felicito. ¿Cómo pegó Marco Pereira eliminado. No. Que el ser de luz más grande que habita este espacio te cargue como para cerrarte pará, Rafa, boludo. Dedicate a relatar tobateño. Denle otra chance en Tobatí, nos enseña geografía. Marco Pereira deja la casa de Pasión Estudio. ¡Montoya! Montoya buenísimo. Fue Guaraní, se Montoya. Che, Marco, contame un poco. ¿Qué pasó por tu mente? Ya No está, sé, ya me prescribí. fui todo. Poné hasta que hice el rayo. No sé si subir esto. ya No, te la pega. para mí es Pero él ciclo, es- ciclo cumplido. El rayo. Yo te voy a jugar. Vamos a jugar algo, yo juego. Yo quiero jugar. No, tranquilo, un juego a la No, vez. tranquilo, espera. Vos tenés que jugar contra Nelson. Tranquilo. Hoy era el día de este enfrentamiento que los tratamos de estirar. Ya dijo luego Cubilla, ya era lo medio jodido. Ahí Sí, yo- ella fue. te tiré ya y uno. Hay un juego. No, pero hay que hacer de a poco. Quieres jugar conmigo, Rafa, esa es la verdad. Quieto, Claro, porque la otra vez ganaste. No, esas fotos
de la remera Olimpia, Te no. pueden no, banear. Pues no para armar quilombo. Cara Nariz perdió, dice. Pero muchacho, Mateco. Esa nueva camiseta Olimpia, sea, si te pones, tenés peligro que te congele, sea. Demasiado polo norte, polo sur, todos los polos, sea. Norte como tenía que. El famoso, esa es la camiseta de los pechos fríos, ¿eh? Banco, tu opinión. Por lo norte. Por supuesto, aquí va. Hola Nelson, querido, y todos los chicos de Pasión Estudio Paraguay. Les dedico la remontada que hicimos ayer con el Real Madrid ante el Manchester City. Saludos desde España. ¿Kilian? Qué grande Kiki será. Ay, ay, voy a anotar ese será. Está lindo ¡Qué la grande Kylian, hermano! Sí, apasiona venir. Creo que está el oyente con... Creo que el único oyente que... Mira qué grande. Tiene. Muchas gracias, Agustín. Te agradecemos. Pereira. Pereira. Agustín Pereira se llama literalmente. No te vas. Rayo. Creo que fuiste hasta ahora el mejor audio de la historia de este programa. Te felicito. Ay, grande Mbobé. Mbappé con diarrea. Kylian Babe. Muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Franco, Nelson y Coca. Pateco. Tranquilo nomás, Marco. Sí. A mí nada, tengo la de Bahía. Parece que, no sé, tranqui nomás, Capé, tranqui. Pasión Estudio es el programa deportivo número 1 en Paraguay. Tranqui nomás, Marco. No hay nada de decirle así a Coque, a tu compañero de trabajo. Tranqui nomás y también a Franco. ¿Viste? Tranqui, Vos te enojaste conmigo y el chat se da cuenta que vos sos irrespetuoso con tu compañero. nerviosismo que tranqui, ese le va más hacia abajo. Tranqui nomás, Capé, vamos a hacer compañerismo en el trabajo, tranquilo. Adelante, Coque, te toca a vos, así tenés que decir, tranqui. Y tranquilo nomás, Marquito. Tranqui, soy Me educó. el Bruno Pon de Pasión Estudio. No. Y Olimpia campeón. No, eso es Tranquilo una nomás. ofensa ahora, boludo. No, ofensa. No me va a decir Bruno Pombo La ahora. eminencia del... No, ahora no me puede decir Bruno Pombo, boludo. A mí me está diciendo no. Está cagado, boludo. Ese es un tema. Franquito dijo... pasto, boludo. No. Yo le quiero mucho por no ponerme 10 follow en Instagram. Y como ustedes saben, toda persona que me da follow en Instagram, yo le banco. Con un tweet te fundo la carrera, Marco. Yo, estás jodiendo. Yolanda Franco. Pasión Estudio le quiero agradecer una banda porque en todo este tiempo que envié mi audio le quiero agradecer uno por uno a Nelson que siempre Sentate. Sentate, te está hablando Pasión Kids. No va a agradecer uno a uno. ¿Hablaste con él? ¿Cuántas veces dijo Todo esto- tranquilo? Escuchen. en todo este tiempo que envié mi audio le quiero agradecer uno por uno a Nelson que siempre me apoyó y decía dale play, que cuando le gustaba mi audio, que ayer nomás también le envié mi audio en su stream, hace poco conocí. Ustedes también me ayudaron a crear mi propia cuenta de TikTok llamada Pasión Kids y la robo siempre. Pasión Kids, vos te A creaste Franco cuenta y yo te sigo. por estar cada vez que enviaba mi audio y siempre me apoyó. Y estar para ahí cuando tenga clases. A Marcos también porque siempre me va a apoyar cuando esté en clase también y siempre A me... mí me duele porque es como una despedida así. Sí, fuerte. Que tenga clase de Antes que Pasión te vayas dando. ¿Cuándo era que empezaba? Siempre me leyó mi audio rápidamente. Kids. Pero vamos a mandar audio antes. vamos Tiene a que mandar producirlo. antes, tiene que mandar. Mañana empieza También la igual clase. a Coque, que me apoyó siempre. A Belén, que está de vacaciones ahora y que me ayudó a mejorar en lo que soy. Y le quiero agradecer mucho realmente. Qué No, grande. Pasión Estudio. Yo le amo. Pasión Kids, clap, Grande. clap, clap. Y de verdad, yo le quiero agradecer al chat porque si venía un nenito a mandar audio, todo el mundo le iba a putear. Y este chat es de buena gente y le banca a Pasión Kids. Porque cualquier otro chat le hubiera fruteado a un niño. Y ustedes le bancan porque es un tipazo Pasión Kids. Y nos mandó, aparte nos mandó otro audio de 44 segundos. Hola, Pasión Estudio, mi bloque Pasión Kids. Cerro se enfrenta ante Monagas. Ahora sí, Su cortina puede ser. Su cortina. Un poquito más fuerte. vengo con mi bloque. Cerro se enfrenta a Timonadas. Primero va a ser en Maturín, después va a ser en la Nueva Olla. Va a ser una semana cargada para Cerro Porteño. Cierto. Porque después de Maturín creo que contra Monagas viene el Clásico. Después viene otra vez la Copa Libertadores. Va a ser una semana como
como lo que tuvo Cerro en el 2024, que tenía que enfrentarse a Libertad, a Olimpia, a Fluminense en 2 semanas nomás. Y bueno, Olimpia presentó su tercera camiseta, queda bien el Nike dorado con el celeste y tiene unos detalles que le hace ver hermoso la camiseta. Y bueno, no Pasión Estudio. Qué grande. Qué grande, Pasión Kids. Hoy es tu último bloque, Pasión Kids. Che, Coque es Chipi Vera, Nelson Bruno Pon, Marcos Arturo Rubín y Franco Vargas Peña. Me gusta esa comparación, me encanta, y me gustaría ser que Vargas Peña, la verdad. Maneja todo Twitter. Ay. ¿Por qué están todos en silencio? Espera, Papo me está diciendo, ¿puedo hacer una pose para la miniatura? Bueno, el tema es, claro. Espera. Claro, preocupación. Yo también quiero hacer una pose para la miniatura. No, ¿qué digo? Espera. Qué soñora, boludo. Festejando su primer gol. Ahí está. Y Papo, en la miniatura pone, lesionado, y ahí pone una flecha hacia Franco. ¿Estás feliz? ¿Y Marcos Boca qué pose va a hacer? No, nosotros dos nomás tenemos que salir. Pose. No, vos sos muy malo. Pose. Es lo que dijo, que si pone Marco no vende el título. No dije eso. Tranquilo, Eso Coque. dijiste. No dije Tranquilo, eso. tranquilo. No dije eso. Tranquilo, Coque. Eso dijiste. Eso dijo. Eso así hace Donald Trump. Nosotros dos. Pose de Después rayo. Hijo de- ¿Cómo el pose de rayo? Después te enseño. Marcos, posa como Michelin. Pues yo creo que soy Michelin en las ruedas, boludo. Pero ese cuello. Se vieron allá. No hay que hacer un chiste medio fuerte. ¿Puedes repetir otra vez las comparaciones que recién diste? Sí. ¿Me podrían reenviar el chat, por favor? Pues se me fue ya. Si el chat... Vos sos Vargas. Vargas Peña de Franco. ¿Coque era quién? Pasión Kids no va a colgar los botines. Pasión Kids va a volver. Franco te hace el soltero y le puteas a tu presidente, ¿eh? ¿Soltero? Ahí está. Coque, Chipi Vera, Nelson es Bruno Pon. Marco Arturo Rubín y Franco Vargas Peña. Saludo a Bruno Fabián Pompesoa, mi ex jefe. Dice Marcos. Pero no. 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 Pues yo banco cada eso, ¿qué te calienta? Chat, ustedes Yo son banco más de- cada eso. ¿Qué cosa? ¿Y qué le putea a la gente? Ustedes son ¿Pero más quién? de... Y él están todos sobre el hecho de putear a la que le Verá, jode. Verá. Por lo que decía ¿Ustedes en el son chat, más de dije Bruno que no. Pon o de Chipi Vera? Yo, de Marcos o Rayo Morel. Formidable. Formidable. Y ahí su relato de gol. Vamos a hacer un clip. Vamos a hacer un clip. Yo te voy a preguntar algo, Nelson, y vamos a poner formidable. ¿Ok? Ok. Dale. Marcos el Rayo Mormón. Qué idiota, boludo. Dale. Porque el de la vez pasada no se subió. El de... ¿Quién era? Cristiano Messi. ¿Qué? El de Cristiano Messi. Claro, Hay que bien, ser no, pero no, sinceros. no quería subir. Franco no entiende de fútbol. No estoy de acuerdo. Sacar la Javier de Jesús. ¿Le sacamos? Desde Yo- ayer están así, ese mismo mensaje que estábamos mandando Yo- todos los días. Yo... Rayo. Nosotros podemos decir eso. El chat, ustedes les falta el respeto. Marcos Daniel Chun Pereira. Nelson es el viejo de App. Y Coque es el nenito. No, Marco es más. Igual Coque es más viejo que yo, chat. ¿Por qué no de mí? ¿Por qué no te ríes? Sí. Hey. Marcos, ¿por qué posás como Minusbam? Y sí, Obvio. y Pasión Estudio es mi último... ¡No! Espera. Yo sé que algunas veces me equivoco demasiado. Dale play. Audio. Espera. ¿A qué? ¿Entendés? Ahí está. Nadie quiere ser limitado. No. Ilimitado. Ahí está. Dale. Pregúntale, pues. No, espera ese. Y sí, Pasión Estudio es mi último día viéndole 1 hora nomás, pero después ya voy a estar enviando mi audio y no sé qué voy a saber si... No sé si van a leerme o no, pero bueno, último día y quiero que sepan cómo es mi nombre es Sebastián Cafarena, tengo 10 años. Cafarena. ¿Tu papá no era técnico de Tacua?
Sí. Él lo dijo. Y eso que dijo. Estoy por cumplir 11. La verdad que es duro ver último programa para ustedes, pero siempre voy a estar enviando mis audios. Y muchísimas gracias. Estoy enfermo, pero igual le envío mis audios. Muchísimas gracias. En serio, pensé que estaba por... Yo también, ¿no? Qué jugador ¿Qué jugador pasa aquí? Está. El Quiero único llorar. Mira, El padre de Pasión Pasión Estudio. Muchas gracias, Sebas. Muchas gracias, Sebas. Que dé el arroba de su cuenta de TikTok. Cierto, Sí. cierto. Sí. Yo no te quiero seguir a vos, Pasión Kids. No, todo el chat le va a seguir. todo el chat le va a seguir a Dile Pasión que dé Kids. su arroba de TikTok. Le vamos a Pasión seguir. Kids, te vamos Pero a seguir. muchachos, broma aparte. Sean responsables. Si vamos a Es un niño, síganlo y bánquenlo. Sí. No vayan a escribir boludeces. Cierto. ¿Sí? Que dé su arroba. Ese no era Kylian Mbappé, ese era Kylian Sánchez. Hola, buenas. ¿Qué saben de Julio Báez? El luqueño entró en pretemporada ahora o ya estaba en ritmo. Julio Báez pero estaba en River Plate de Uruguay, si no estoy equivocado. No, pero lo trajo Luque. ¿Cómo? Luque le retira la confianza a Ever Aquino, el director de árbitros, y pedirán su remoción del cargo. Estamos trabajando en otro proyecto, uno que incluya a un colegiado arbitral. Luque quiere que salga Ever Aquino. A la Yo pucha. también quiero. Me sumo a Luque. Uy. Che, es interesante, es llamativo Se arroba lo algo. que... Pasión Kids. Está llorando. ¿Llorando? Sí, ¿sabes lo que pasa? Que... Sí, parecía otra cosa. Parecía- ¡No! ¡Ustedes son unos mal pensados! ¡Mira el chat! ¡No! ¡Lo que pone! Espera. Marcos Pereira, Yado CR7. Escúcheme una cosa. ¿Qué es lo que quiere la gente con la comisión de árbitros? ¿Qué es lo que quieren? ¿Traen un curepa? Se enojan todos porque ha sido una matufiada. ¿Traen un paraguayo? Es una matufiada. O sea, evidentemente ya... Cocinan entre ellos, hermano. Cocinan entre ellos. No, ese Sea quien sea, no importa. Se va a cocinar a favor de que el... no quiero decir. Pero se va a cocinar a favor de la persona que... Está a punto. No, está está a punto. de irte al carajo. Yo me quiero seguir, no lo Estás a punto de No. que te comas una No, denuncia. no, Potente, potente. Yo me quiero seguir yendo a los eventos y eso, boludo. Me voy a callar, ¿no? Pasión Kids 1 en TikTok. Che, atendé esto. Sí. En Territorio 1912 está hablando Mariano Di Natale, que es coordinador del grupo 1912. Y está contando de que ellos tienen la información de que se están asociando, que el oficialismo está asociando a viejos socios para tener peso en las elecciones. Epa. Esto es una denuncia de, Opa. reitero la fuente porque es una información delicada, Mariano Di Natale, coordinador del grupo Sumar 1912, que ha confirmado esto en Territorio 1912. Es que es evidente. Ojalá no voten más los socios que ya fallecieron, ¿verdad? Es lo único que pido, porque para transfugiar y para hacer trampa política, o sea que no es realmente trampa, pero una matufiada dentro de todas las de la ley para poder ganar elecciones no está bueno. No está bueno. Y a mí no me gusta que se hagan estas cosas, porque... Y aparte otra vez, si la oposición meten de un lado tal persona, de otro lado tal persona, en la oposición no se juntan todos, van a dividir los votos y va a terminar siendo presidente Zapac. Y es algo que yo no quiero, la verdad. Mucho respeto al Juan José, mucho respeto a lo que hizo, muy agradecido por todo lo que hizo. Siento que ningún otro presidente hubiera hecho lo que él hizo, lo del estadio. Creo que nadie le da ni el bolsillo ni la capacidad para hacer lo que hizo. Pero, como dice el chat, ciclo cumplido. No se lograron los objetivos deportivos y hay que cambiar. Nelson, copia china, made in Ciudad del Este de la Cobra. ¿Qué? Hay que leer todo, pues si se lee solamente la ofensa contra vos, acá hay una anima versión. Ahí estoy mandando... ¿Quién Pasión es el Kids. más fachero de Pasión? Sin termear, yo digo Franco. Qué pregunta extraña, amigo. ¿Eh? Coque en su prime con el pelo rojo era fachero. Epa, Una ese amiga vale- es Nelson- formidable. Una vez mi mamá le echó en mi casa a Coque. Sí. ¿Por qué? Nelson ¿Por el pelo tenés rojo? SM. ¿Qué es lo que son dos amigos? Se vienen teñidos con su pelo largo y rapado al costado y con todo
Con todo piercing, me dijo, no sacó a patada mi mamá. No. Le dije, no, mami, es youtuber nomás, no es drogadicto. Le dije, Pablo es la más fachera, dice. sin Y duda. claro, si es la única. Che, gente, estoy mandando el... No va a ser Marcos la más fachera. Epa. Oh, sí. Pasión Kids tiene 21 seguidores. Pasión Kids ya tiene... Coque, dejate la barba, amigo. Si tuviera, Rafa es me el dejaría. único facha acá, dice. Epa. Rafa Fachero, la verdad. Audios. Le digo por... Ninguno por es audio nomás. fachero para ser Me un grupo llamo Pasión informático. Kids 1 y vayan a seguirme. Todos, muchísimas gracias. Prácticamente estoy llorando. Muchísimas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Se va. Puede decir, se va por la puerta grande, pero nunca... Pero música Espera, musical. música emotiva. ¿Eh? ¿Eh? Respect. Ya una buena música. Top 10 momentos respect en fútbol. Sí, Respect. Totalmente. Sí. Dale, Marcos. Yo de verdad estoy un poco triste, ¿verdad? Chiste. El rayo tobateño. A ver, poné pues para que Después, Marcos haga su después. historia. Ah, ahí está. Dale. A ver, Ahí está, acá. me voy a poner, me voy a poner. Esto no es un adiós. Eso no está pronto. Yo sé que Passion Kids ahora mismo buscará la educación. Pero nosotros fuimos educados por cada audio, por cada segundo, por cada minuto en el que su voz de medio argentino nos habló de fútbol. Como lo digo y lo repito, esto no es un adiós. Passion Kids, hasta pronto. Todo en el chat, por favor, para Pasión Kids. Mañana empieza el tercer grado. No se va, No se va, Pasión Kids no se va. Oh, Pasión Kids no se va. No se va, no se va, Pasión Kids no se va. Grande tobateño. Fíjenle, en lugar de Belén, que nos hace pasar pelada con jugadores. ¿Qué? No, así no. ¿Cuándo me hizo pasar Fíchenlo en vez de Nelson. Pasión Kids se vaya a conducir el 40. ¿Eh? History time de cuando le invitamos a jugar partido a Coqui y cayó con su novia. No. ¿Quién dijo eso? No. ¿Quién dijo eso? ¡Formidable! ¿Es cierto eso? Depende de quién dijo. Yo no me acuerdo. Si yo de le hice ella, una no me pregunta acá rigurosa al aire. Dale. Sí. ¿Quién de ustedes, quién de estos participantes fue invitado a un partido de streamers? Yo, hoy. Yo no. A la noche. No, no es hoy, mañana. No, Mañana, mañana bro. de la noche. Fui ¿Fuiste yo. invitado? Sí. ¿Fuiste invitado? Sí. ¿Fuiste Marcos, invitado? ¿fuiste No. ¿Fuiste invitado? Yo no voy a ir si no invitan a Marcos. Bueno, Marcos, estás cordialmente invitado. Ah, ¿vos organizás? Ah, vos No, organiza. pero yo le invito a Marcos para que ¿No se te vaya invitaron a conmigo. vos? Yo no soy streamer, bro. Y hace con tu video, eso también. Pero sigo de TikTok. Ahora, le voy a llamar ahora a la persona Si encargada. no, Llámale en vivo. ya Le voy a llamar jugá. en vivo. Nelson de la Salada. Si no... Está haciendo el movimiento, Gerard. Después, no, después tuitea. Estoy llamando. Claro, cuando robaste con el tema Speed, éramos comunidad, A ¿verdad? la puta, yo le quiero allá jugar, pero le quiero farada en la putada. No. A ver. No somos socios, pero... A ver. Atención. Te bloqueas. No te va a atender. ¿Eh? ¿Qué hace, Andrés? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien, Iván? Estoy acá en Vivo de Pasión. Te quiero hacer una pregunta. Sí, te escucho. ¿Hola? ¿Marco se puede ir a jugar fútbol mañana? Sí, claro que sí. Bueno, entonces le invitás cordialmente a Marcos para que vaya Así también a vamos jugar. todos. Y ya me te entendí reconstante cortado, boludo. Que si le invitas también a Marcos oficialmente para que vaya a jugar fútbol. ¿Hoy? Ah, y yo no tengo su número. Si tenés, pasame ahí y le decir mañana entonces. Dale, no, acá está conmigo, le voy a decir. Está escuchando nada. Ah, dale, ya está entonces. Dale, Andrés. Ya está, Gracias, nos vemos Andrés. mañana. Gracias, Andrés. ¡Ay, arquero! ¡Ay, arquero!
5.000, 5.000, 5.000. ¿Cómo, 5.000. ¿Por qué Al 5.000? peaje. Sos un maleducado. ¿Cómo se nota que no paga peaje él, Sí. 5.000 el peaje. 15.000. La última, 5, 15. Y ya nomás, mira, no vuelve más, No, le más, pio. Fue Quieren que harta se lleve, Qué puta, me piqué peaje ahora cuando estoy trabajando ya en Summer. Sabes trabajar. Trabajar. Eso que... Trabajando. Trabajando. Ya veo, trabajando. Grande tobateño, voy a ocupar. Gran arquero medio Marco. ar- Gran arquero Marcos. Se viene, Más se allá de la viene. cuestión. Yo reitero, si se van los 3, voy yo también. Vamos. ¿Qué hora, pio? A las 10 de la noche. O sea, vos me estás Por diciendo. eso te digo que... Las 10 de la noche. Por eso te Vamos a digo- quedarnos hacia acá nomás ya. ¿Qué respetando? Tener una pieza. ¿Querés dónde dormir? No, Y una- no. ¿Serio, pio? Me estás rechazando. ¿Cuántas veces te gastaron mi ¿Dónde querés dormir? ¿Con En Franco o boxer. conmigo? En boxer en la misma cama dormimos varias Espera, veces. invítalo a así Ramiro. Dale, ¿Dónde que querés viene a dormir? Espera, te pone al carajo. La verdad, no más. Cupi extranjero. Ocupa cupo extranjero, Marco. ¿Cómo te va, Ramiro? Hola. Epa. Espera, está medio... Hola. Rami, se te escucha como... Hola. Ahí sí, está, ahí ahí está. sí. Ramiro, adelante. No, no, no. Ahora sí. Disculpa, Adam, pero estoy súper bien, realmente como todos los días, y escuchando atentamente el debate de Pasión Estudio. Ramiro, quiero tu opinión, tema Benedetto. A Tema profundidad. de Benedetto. Lo que pasa hoy con Darío Benedetto, le estaba escuchando a Federico Arias, y también explicó un poco, ¿se acuerdan del contrato por partidos que tenía Benedetto? Claro, que había salido como información. Sí, la ¿Es cuestión tal cual? es que desde Olimpia sabían ya de esta tendinitis y que es una lesión crónica y que sabemos que al ser una lesión crónica nunca se llega a curar al 100%, pero hoy la dirigencia o el cuerpo técnico de Martín Palermo ven como prioridad que Benedetto juegue 100% recuperado de la Copa Libertadores y desde hoy va a ser un mes de recuperación como mínimo, sumándole ya casi las 2 semanas que ha tenido para recuperarse. Creo que ya son Entonces un mes y será medio. un mes y medio de baja, perdón. Como mínimo, porque se espera que esté 100% recuperado para la Copa Libertadores. O sea, volvería para marzo. 17 de marzo es el sorteo de la Copa. Sí. Upa. O sea, ahí por lo menos, o sea, en un mes vas a saber ¿Quién es? Claro, ¿quién es? para dónde va tu grupo de Copa. Bueno, y Cerro juega el próximo miércoles ya. Jueves. Sí, sí. Jueves. Y también El hablando de Cerro Porteño. Sí. Porque Cerro Porteño, yo creo, mi lectura es lo que tengo, porque también podría pasar otra cosa. Pero yo creo que Cerro Porteño está obligado a ganar este partido, o si no va a tener que entrar al Superclásico con todas sus armas y obviamente sacando la obligación, pero va a entrar con una presión extra porque va a tener que ir a la Copa Libertadores prácticamente ya con un desgaste muy importante si no logra ganar el próximo partido. No solamente eso, es buen detalle el que mencionabas, Ramiro, le queda en el medio de la llave contra Monagas. Y también agregar el tema que contra Olimpia es el único partido en todo el semestre en el plano local que verdaderamente va a ser visitante. Sí. Sí. O sea, si se confirma que Olimpia le plantea ponerle 500 entradas, Ujú. vas a jugar un partido en el medio de una serie de Copa Libertadores, De visitante. 30.000 contra 500. O sea, quiera o no, también es un elemento de desgaste dentro de un contexto de partido. Sí, y también Monagas ayer. Era un equipo bastante dinámico. Y yo Pero ¿qué creo que va a ser Monagas? Porque hay un Monagas que está último en la Liga de Venezuela y hay un Monagas que hizo 4 goles en 2 partidos. También tenía que ver un poquito por qué lado va, ¿verdad? Capaz Sí, puso volaba suplente en ese Copa, equipo en ayer. torneo local. Sí, sí, sí. Y yo realmente quería traer este debate Ujú. porque para mí lo de ayer lo de Rodri fue lamentable. Ustedes saben que yo soy fanático futbolísticamente de Rodri Hernández, pero yo creo que él asentó una postura de ser prácticamente el María Teresa Calcuta, donde cada acción que ha hecho Vinicius Junior, él ha criticado fuertemente, y ayer el inicio del partido no pudo haber sonriendo, grabando la bandera que se burlaba a Vinicius Junior. Yo te soy sincero, Rami. Te voy a ser 100% sincero y como yo siento. Yo me había olvidado que el mejor jugador del mundo es Rodri Hernández.
O sea, de verdad siento que no es por bajar el precio a los mediocampistas y a los defensores, pero realmente es uno de los balones de oro más intrascendentes de la historia. Me parece que es súper intrascendente, que la mitad de la gente se olvidó que el mejor jugador del mundo es Rodri, aparte de que le agarró también una lesión que no le hace jugar. Para mí, ni fu ni fa. Después de esto, Rodri Hernández va a seguir siendo lo mismo y no me parece un tipo tan decisivo como lo quieren pintar que es. ¿Sabes cómo se le va a recordar al balón de oro de Rodri? ¿Cómo? El balón que le robaron a Vinicius. Yo también quise Totalmente. La gente se va a recordar de que en 5 años vas a preguntar quién ganó en qué año ganó el balón de oro de Rodri. Y te van a decir, que le robaron a Vini. Me pasa lo mismo con Luka Modric, solo que Luka Modric siento que lo merecía un poquito más. Rami dice que no. Rami dice que no. Pero yo lo que traigo a discusión es la actitud que ha demostrado ayer No, Rodri Hernández. malísima. Como si fuese que él es el bien del fútbol y Vinicius el mal del fútbol. Es una cosa así. Yo lo único que vi ayer es una nueva jornada del Mr. Champion Junior. Sí. Mr. Champion Junior. Me gusta. Y mira que yo le detesto a Vinicius, hermano. Espera un Yo le ratito, detesto con todo mi espera. ser. Porque hay gente que recontra se ampara en las estadísticas. Y estadísticamente hablando, en fases de knockout, que son los partidos que importan, Vinicius tiene números brutales, muchachos. Fue clave en Anfield, fue clave en el Allianz, fue clave en el Etihad, metió en 2 finales de Champions. Es el jugador más decisivo que tuvo la Champions desde que Cristiano Ronaldo dejó de jugarla. Es una locura lo que estoy diciendo. No. Está súper bien. ¿Vos qué opinas? Es un facto. Es un ¿Vos qué facto. opinas? Es un facto. No, pero escúchame, no hace falta que veas partido de Real Madrid, amigo. Partido de Champions. ¿Vos no ves Champions? No veo fútbol. Impresionante. Yo te quiero. Ramiro, ¿qué opinas vos? Yo creo que lo que ha hecho Vinicius Junior en la Champions desde que le ha tocado jugar es totalmente increíble. Yo creo que ayer hizo un partidazo. No se le dio el gol, pero fue prácticamente el jugador más desequilibrante durante todo el partido. Ayer se fue con una Madrid. asistencia, que es una asistencia medio rara, pero es asistencia porque en realidad definió mal. Sí. También hay que decirlo. Sí. Pero también creo que Real Madrid... Era un partido donde el ambiente te decía que Real Madrid iba a llevárselo porque no paraban de atacar y Manchester City no tiene... Espera un ratito. Rafa, hacete cargo de tu zócalo. Ederson, el MVP del Madrid. No podés poner esto. Pero si no era por Ederson, el Madrid ganaba 7-2, boludo. Todo lo que erró el Madrid ayer, hermano. Sí. Claro. Y al mismo tiempo se estaba disputando el partido del Nottingham Forest contra el Exeter City. Sí. Y hay que destacar el gran momento de Ramón Sosa, al menos en la FA Cup, que lleva 2 partidos, 2 goles y 1 asistencia con el Nottingham Forest. Ayer arrancó de titular y completó todo el partido. Yo creo que es algo que le sirve muchísimo al paraguayo porque agarra muchísima confianza y recién se está adaptando en la Premier o al menos al fútbol inglés. Yo creo que hay que empezar a escribir en tema aparte, ¿verdad? Yo quiero empezar a hacer cadena. Día 1 comentando hasta que a Fabian Hurseler se le eche del Brighton. El día siguiente el posteo. No. Día 2 hasta que se le eche a Fabian Hurseler del Brighton. Día 3 hasta que a Fabian Hurseler se le eche del Brighton. Es un pelotudo. A la pucha. Andante. No sabes si es gringo, si es alemán. No, ahí no te metas. Para mí, le encuentro por la calle. No creo. Y le ha pedido una foto primero. Y después le decís, sos un pelotudo. ¿Cómo le vas a decir? ¿Cómo le vas a decir? You are a cunt. Le vas a decir. Muy bien. Rayado estoy en Hurseler. Le detesto con todo mi ser. El rayo Hurseler. Frío Gómez. Por favor, les pido, chat. Vamos a comentar ahora antes de irnos todo en el Brighton. Yo comento y denle like. Día 1 en Brighton, Latinoamérica, vamos a comentar para que nos den bola. Mira. Ahí comento, chat. Día 1 comentando hasta que le echen a... Bueno. Sean todos, me dejan a mí como mi locura. Gracias, Ramiro. Gracias, Rami. Bueno, nos vemos mañana. Ahí está, no me saques todavía, Adam. Gente, vayan todos Gente, vayan todos al TikTok Brighton Latam. Qué asco tiene todo, gracias a mi celular. Pero vayan al TikTok, al Brighton Latam y les espero a todos, amigos.